Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La guerra civil en Siria cumple 10 años. Las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad, iniciadas como una extensión de la primavera árabe, fueron respondidas con represión y esta con oposición armada que degeneró en un enfrentamiento abierto entre facciones y grupos. La guerra ha provocado decenas de miles de muertos y el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Israel develó fragmentos de un pergamino bíblico de 2000 años descubierto en el desierto de Judea, en el sur de Israel, y calificó el hallazgo como uno de los más importantes desde los manuscritos del Mar Muerto. Saludo a quienes me acompañan hoy en el programa. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Realmente una bendición, un gusto estar con ustedes. Un placer tenerte, Alberto, como siempre. Saludamos a Walter Arbildi en estudios en el día de hoy. ¿Cómo estás, Walter? Sí, contento de poder estar acá, porque bueno, Jan hoy en esta oportunidad nos acompaña, manteniendo el protocolo, como tenemos distancia, pude venir. Muy bien, así que es un placer tenerte a vos. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y que les habla Victoria Pereira. Vamos a hacer un apunte simplemente, un tema que seguramente Yanaises en algún momento puede llegar a tocar, pero tiene que ver con este anuncio que ha hecho la Comisión Europea de presentar, esto es una idea, habrá que ver si se aprueba, es un certificado digital de vacunas del COVID-19 con la intención de que esté listo antes de mediados de año para poder reactivar a tiempo los viajes en la temporada turística. Esto aplica a ciudadanos residentes también del bloque. Hasta el momento solo están contempladas dentro de este certificado, este proyecto, las 4 vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, que son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. No está comprendida la vacuna Sinovac. En este caso, allí dice quien preside la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la idea es querer ayudar a los Estados miembros a devolver la libertad de movimiento de forma viable. Y para que esto sea posible, antes deben dar el visto bueno a esta propuesta el Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea, entre los que hay algunos como Francia o Bélgica que expresaron sus reticencias por la posibilidad de discriminar a las personas que no se han vacunado, teniendo en cuenta además que el ritmo de vacunación es inferior al esperado. Seguramente este sea un tema interesante para debatir en otros programas, seguramente a Yanaises le guste debatir esto con nosotros, que es nuestro experto en temas del viejo continente. Aprovechamos a mandarle un saludo a él, que se encuentra en algunas tareas aparte, digamos, de la tarea que aquí cumple. Vamos a hablar entonces de lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en Siria, porque según este información que vamos a compartir de BBC Mundo, los sirios han sido sometidos, como ustedes saben, a violaciones de derechos humanos a escala masiva y sistemática. En este caso vamos a estar hablando de estos 10 años que se cumple de la guerra civil en Siria. Las partes implicadas en el conflicto también han violado repetidamente la ley internacional humanitaria, hasta ahora con total impunidad. Son declaraciones del secretario de la ONU, Antonio Guterres, al cumplirse el 10º aniversario de la guerra en Siria. Lo que comenzó el 15 de marzo del 2011 como una manifestación a favor de la democracia en la ciudad de Derea, en el sur del país, inspirada por los levantamientos en países vecinos en el marco de la primavera árabe, se convirtió en una pesadilla viviente, en palabras de Guterres. Cuando el gobierno sirio utilizó la fuerza para aplastar a la disidencia en Deraa, estallaron protestas en todo el país exigiendo la renuncia del presidente Bashar al-Assad. Más de 387.000 personas murieron y la guerra obligó a huir a la mitad de la población existente en el 2011 y condenó a la extrema pobreza a 6 de cada 10 sirios, según la ONU. El conflicto también le ha robado sus años de juventud a toda una generación de sirios que no pudo recibir una educación, conseguir un trabajo o formar una familia. Si les parece, vamos a hacer una especie de recuento con algunos datos, Walter, que tienen que ver y que de alguna manera dimensionan el impacto del conflicto. ¿Te parece? Sí, datos impresionantes. Sí. Más de 500.000 muertos y desaparecidos. Más de 12 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares. El 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Un total de 13.4 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. Más de 12 millones de sirios sufren inseguridad alimentaria. El precio de la canasta básica se ha incrementado un 236%. Un
total de 2.45 millones de niños y adolescentes en Siria no van a la escuela. Solo el 58% de los hospitales y 53% de los centros de salud primaria están en pleno funcionamiento. Más de 35.000 estructuras dañadas o destruidas. Solo en Alepo se registraron 38 ataques con armas químicas. Son algunos de los datos que de alguna manera, más allá de lo frío que puede hacer leer cifras, bueno, de alguna manera dimensionan lo que ocurre en Siria. A continuación vamos a compartir un pequeño informe de la agencia Fran Press que cuenta un poco las historias de los principales perjudicados o por ahí de las generaciones que sin duda van a tener consecuencias psicológicas, físicas y demás. Vamos a escuchar este informe de Fran Press respecto a lo que transitan por estas horas los niños en aquel lugar y enseguida continuamos. Este es el barrio Esperanza de Gaziantep, en Turquía. Muchos de los niños que viven aquí son sirios refugiados por la guerra en un país que nunca conocieron. Arek Beydun, de 6 años, todavía no había nacido cuando su padre, que se unió a las filas de combatientes rebeldes, fue asesinado en Alepo. Pese a su corta edad, sabe lo que pasa en su país de origen. Allí hay guerra por todas partes, hay muchos aviones y bombas que destruyen la ciudad. Me gustaría que Siria fuera como antes, sin bombas para poder volver. Desde que empezó el conflicto hace una década, más de 3.600.000 sirios han encontrado refugio en Turquía. Entre ellos, alrededor de 1,5 millones de niños tienen menos de 15 años, según cifras oficiales. Los niños dicen que saben de su país por sus padres y también por lo que ven en la televisión. La madre de Mohammad teme que las imágenes de destrucción despierten un deseo de venganza en los pequeños. Pueden crear un deseo de venganza, es inevitable. La nueva generación que vive el calvario del exilio conocerá ese sentimiento. Pero el papel de los padres es canalizarlo para convertirlo en una fuerza de reconstrucción. El sentimiento de pertenencia a Siria es reforzado por los medios dirigidos a la diáspora, especialmente en Turquía. Mahmoud Al-Wahab, de 14 años, refugiado, presenta un programa de radio infantil llamado Quiero Jugar en Rosana, una emisora de radio siria con oficinas en Gaziantep y París. Intentamos inculcar este apego, pero de forma indirecta. Emitimos información sobre los niños en Siria, pero también sobre la situación en Siria y cómo era antes. Y como muchos sirios dan testimonio de que el sueño de volver sigue vivo. Así pasaba el informe de Alberto Bonagiola, específicamente de estos pequeños, un poco de haber nacido en guerra prácticamente para algunos y otros niños que por ahí un adolescente allí mencionaba de la actividad que realiza en cuanto a una radio buscando sacar... No voy a decir lo positivo, pero buscando él hacer algo positivo con lo que está ocurriendo, con su vida. Por allí una mamá que mencionaba que tenía miedo de que una de sus hijas o hijos puedan, bueno, en algún futuro querer vengarse de estas circunstancias, sus padres, por ejemplo, y meterse a la milicia. Pero bueno, son preocupaciones que existen de una generación que sin dudas va a estar marcada por esta guerra que lleva ya 10 años. Uh-huh. Lo interesante de todo esto, desgraciadamente, son las cifras que hemos tratado, que hemos tocado. Una guerra que lleva 10 años, parece que fue ayer cuando escuchábamos las primeras noticias, pero ya 10 años instalada, con un número que nos preocupa, 6 millones de personas que abandonaron su país. Y Ana hizo un aporte, 1.300.000 personas son cristianos, de los cuales prácticamente la mitad o casi la mitad tuvieron que huir también por causa de las persecuciones. Quedan 700.000 hermanos en Cristo en Siria. Por otro lado, cuando escuchamos este reporte, donde quiero resaltar 2 cosas nada más. Por ejemplo, más de 12 millones de niños sirios sufren, igual que mayores, sufren inseguridad alimentaria. Y 2.450.000 niños y adolescentes no van a la escuela. Si tú tenés una población tan grande que no va a la escuela, ¿qué futuro tenés? Porque la educación, claro, en este mundo en el que vivimos, sí, es sumamente importante. Y si a eso le agregamos que más de 35.000 estructuras han sido dañadas o destruidas en Alepo, ¿qué queremos decir? Que no hay agua potable, que no hay saneamiento, hay enfermedad. Lo más triste de esto es que
toda esta cantidad de personas, estos desplazados, 6 millones, ellos no iniciaron la guerra. Están sufriendo la consecuencia de una guerra que no iniciaron. Y uno como cristiano tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo? Oramos por la paz, pero creo que también es bueno que podamos ayudar buscando instituciones u organizaciones con reputación, con historia, para que podamos de alguna manera enviar algún tipo de ayuda para aliviar. Imagínense, nosotros abrimos el grifo y tenemos agua potable, pero hay niños que no tienen ese privilegio de tener agua potable, no tienen lo básico de tener un baño decente. A veces uno se pregunta, ¿cuánto costará reconstruir económicamente aquel país? Y la respuesta es cifras astronómicas. Como cristianos podemos dar nuestro pequeño granito de arena. Este año recibí un email de UNICEF donde me contaban de una pequeña niña que había recibido el aporte que yo había enviado. La verdad, el año pasado sentí el deseo de apoyar y durante todo el año estuve mandando dinero y este año recibí el informe. La verdad fue una sorpresa porque me había olvidado. Y entre las cosas que ellos me contaban me mandaron la foto de una niña y me dijeron que con mi contribución había servido para la compra de pastillas para poder potabilizar el agua, para poder comprar artículos de higiene personal. A veces creo que no necesitamos dar una fortuna. Basta un poco tú, un poco yo, otro poco otro, y hacemos algo grande. Si una pequeña contribución de mes a mes puede ser útil, es una manera útil también como cristianos de usar nuestro dinero. Por otra parte, ¿qué decir de aquellos amados hermanos sirios que por haber creído en Jesucristo sufren hoy persecución, despojos? El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1:3-5, y quiero citarlo porque es muy oportuno. Él dijo: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible». ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita, que no se marchitará, que nunca se va a echar a perder. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, en diversas pruebas. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, escribió: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados». Les explico. No hay nada nuevo bajo el sol, y ambos pasajes que les acabo de leer tienen un común denominador. En los días del autor del libro de Hebreos, como en los días del autor de Pedro, cuando escribe esta carta a los expatriados, esparcidos por el Ponto, por Asia, Bitinia y Capadocia, estaba hablando a hermanos de la circuncisión que se habían convertido al Señor Jesús, y por haber creído en Jesucristo, estos hermanos sufrieron gran persecución, grandes despojos y toda clase de males. A ellos les escribe el autor Pedro y el autor del libro de Hebreos. Pero esto también es aplicable a los hermanos en Siria, que por haber creído en Jesucristo están sufriendo todo tipo de ultrajes y de despojos. Pero no solo por los extranjeros, no solo por los pueblos de alrededor, sino por su propia causa, por los propios inconversos de su alrededor. Muchas veces pensamos en los migrantes, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de estos 700.000 cristianos que han quedado en Siria, que no pudieron o no quisieron o no tuvieron la oportunidad de poder salir de su propio país? Entonces mi reflexión es, podemos ser la mano, podemos ser el brazo del Señor proveyendo, repito, por medio de una agencia, por medio de una misión con reputación y con historia en aquellos lugares. Y es interesante, le decía a mis compañeros en la mesa, que aunque la ONU nunca sanciona a los fabricantes de armas, aun cuando por medio de UNICEF, dependiente de la ONU, recurre a personas de a pie
para financiar los desastres de la guerra. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo y por aquellos hermanos que eligen servir en las áreas de conflictos y por aquellos que, en forma anónima, ayudan económicamente para hacer dentro del horror la vida un poco más humana en aquellos lugares donde se sufre. Y hay algo interesante y con esto cierro. Ni uno ni otro será olvidado por el Señor. Dice la palabra en el libro de Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Muy bien, simplemente un apunte a lo que vos contabas, sobre todo también tu experiencia allí de aporte, porque también hay una integrante del equipo que es Victoria San Martín, que también participa de un programa similar de padrinazgo, y lo que siempre decimos también es tener mucho cuidado a través de qué mecanismo se hace, ¿no? Este aporte, porque a veces pueden haber personas no tan buenas que utilicen, diferentes formas de estafar a la gente para de alguna manera, por la buena voluntad que tienen ciertas personas a colaborar, allí haya un aprovechamiento. Simplemente hacer ese apunte de que tengan cuidado de a través de qué mecanismo se va a hacer, de asegurarse de que este mecanismo sea efectivo. Simplemente eso. Hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en la Revista Radial. Seguimos adelante en la Revista Radial. Vamos a hablar de este hallazgo arqueológico en Israel, porque justamente este país desveló el martes fragmentos de un pergamino bíblico de 2000 años descubierto en el desierto de Judea, en el sur de Israel, y calificó el hallazgo como uno de los más importantes desde los manuscritos del Mar Muerto. Estas son las cosas que tienen que hacer: decir la verdad el uno al otro, actuar con justicia perfecta en las puertas de tu casa, no causar daño al otro y no inclinarse por el perjurio, porque esas son cosas que yo odio, dice la palabra del Señor. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel lograron reconstruir fragmentos de los rollos del Mar Muerto hallados recientemente, que fueron escritos en su mayoría en griego. Los textos descubiertos contienen versículos de Zacarías 8, 16 y 17, incluida parte del nombre de Dios escrito en hebreo antiguo, y versículos de Nahum 1, 5, 6, ambos del libro bíblico de los 12 profetas menores. Oren Ableman, del equipo de Autoridad de Antigüedades de Israel, que encontró y estudió los nuevos fragmentos, los describió como otra pequeña pieza del rompecabezas del pasado. Según el experto, el concepto de justicia igualitaria presentado en estos versos sigue teniendo la misma relevancia y significación en nuestros días. Hallados en el desierto de Judea, en el sur de Israel, estos pergaminos podrían tener más de 2000 años de antigüedad. Vamos a hablar entonces de este precioso hallazgo, Walter. Yo veía un poco la foto que divulgaba la agencia Franpress, allí se veían los arqueólogos con tapaboca mediante. Me llamaba mucho la atención de una de las arqueólogas, porque más allá de que el tapaboca no deja ver la expresión facial, una de ellas tenía las manos en la cara en señal de sorpresa, digamos, y contentamiento por ese momento histórico de estar hallando un versículo que aparte para mí tiene significado además profundo. No es casualidad que se haya encontrado ese versículo. Dice: estas son las cosas que tienes que hacer: decir la verdad el uno al otro, actuar con justicia perfecta en las puertas de tu casa, no causar daño al otro y no inclinarse por el perjurio, porque esas son cosas que yo odio. Dice parte de lo que se halló allí en esta zona de Israel. Sí. Primero que nada, pensaba en el trabajo de los arqueólogos, como bien decís tú, ¿no? La alegría, sí. ¿No? Yo pensaba la paciencia, dedicación, el trabajo de un equipo interdisciplinario para poder realizar este tipo de hallazgos, ¿no? Y las ayudas gubernamentales también que tienen que haber, ¿no? Imposible de calcular las horas de trabajo y de estudio de tantos profesionales, y de ahí la alegría y la sorpresa, ¿no? Me imagino la recompensa de poder encontrar algo así, ¿no? 2000 años, estamos hablando de impresionante, y otras cosas que también se encontraron de mucha antigüedad, ¿no? Pero lo más lindo de todo esto es la palabra de Dios, la Biblia, el libro de libros, que ha sido leída por millares de personas. Es el libro que en más lenguas se ha traducido. Por ejemplo, traducida al alemán por Lutero, mientras estaba escondido en un castillo durante 10 años, escondido a causa de la Inquisición. No sé si saben, pero fue el primer libro impreso por Gutenberg en las impretas móviles, que también era amigo de Lutero.
También se ha intentado destruirla, eliminarla por gobiernos, por sistemas, prohibida en muchas naciones, no solo islámicas, sino también de otras religiones, por regímenes comunistas, los actuales y de otras épocas. Es el libro más controversial, es el cual ha sido objeto de burla, escarnio, ocultamiento y crítica en todos los tiempos. Pero también es interesante justo este texto, ¿no? Tan actual, tan evidente de que la humanidad necesita estas palabras, ¿no? Y en estos tiempos que corren es importante estos descubrimientos, porque también confirman que a pesar de no tener los manuscritos, capaz que el primero, el más original, que la humanidad posee muchas copias de distintas épocas, de todos los tiempos, y apenas tienen alguna variante de poca importancia, que están sobre todo más de acuerdo en las grandes doctrinas de la fe cristiana. Y es algo natural que estemos hablando en ciertos casos de que pasaron cientos de años entre una copia y la otra, ¿no? Entre que se realizaron. Pero ninguna de las doctrinas importantes dependen de estas pequeñas variaciones. Y esto no solo porque Dios fue quien inspiró la Escritura, sino quien también la perseveró. O la guardó. Sobre la inspiración, como dice Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16-17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero que nada, la Biblia es inspirada por Dios, nació en la mente y el corazón de Dios, es el autor por medio de su Santo Espíritu, sopló al oído de sus escritores, ¿no? Inspirada nos habla de alentada, soplada, respirada por Dios, así como en la creación del hombre, Dios sopló aliento de vida en su nariz. En este texto se pueden encontrar al menos 6 propósitos, al menos fue los que yo encontré. Y bueno, no los voy a estar citando, pero sí, hay muchos propósitos a través de la Escritura. Y lo fundamental es el propósito final, que el creyente sea maduro y esté preparado y capacitado para toda buena obra, de lo que hablábamos al principio, que nos capacite para poder cumplir los propósitos con los cuales Dios nos rescató y nos salvó. También podemos ver lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que son los textos míos preferidos. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada, deben entender esto, y esto es fundamental. Voy a hacer énfasis en esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y es muy importante esto. Claramente Dios, por medio de su Santo Espíritu, obró para que fuera escrita tal cual la voluntad de Dios. Es la comunicación del pensamiento de Dios al ser humano. Ahora pues, pensemos en esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Y para qué? Como creador nuestro, simplemente porque te ama y me ama. Y cuando hay amor de por medio, también hay una relación de compañerismo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Él quiere relacionarse como un padre con un hijo, como Padre del cielo quiere ser ese pastor con cada ser humano. Pero hay un problema, la relación está rota y por algo que se llama pecado, que nos separa de Dios Padre Santo, y para restablecer la comunión con Dios debemos aceptar a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador, y así podamos alcanzar esto. Tenemos que aceptar estas verdades. Si tienes dudas sobre estas verdades, comunícate con nosotros. Con gusto podremos aclarar más y más. La Biblia es la forma que Dios eligió para comunicarse con el ser humano de hoy. Podemos ir al texto de Hebreos en capítulo 1, versículo 1, que hace esta declaración. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo universo. Ahora vamos a pensar en esta declaración. La Biblia
es la mejor prueba de sí mismo. Su fiabilidad tiene que ser suprema, no podría depender de nada exterior para probar su veracidad, pues de otra forma, eso exterior sería más fiable que la propia palabra de Dios. Dios es la persona más grande del universo. Su palabra es absoluta, definitiva y sin apelación posible. Como ejemplo, en la carta a los Hebreos dice en el capítulo 6, versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Dios no puede encontrar autoridad mayor que Él mismo para confirmar sus propias palabras. Cuando Él habla, la veracidad de sus palabras tiene que encontrarse básicamente en sus propias palabras. Jesús, siendo la segunda persona de Dios, al citar los textos del Antiguo Testamento, usaba lo que se llama la versión Septuaginta de los 70. Se trataba de una traducción del hebreo o al griego realizada 200 años antes de Cristo. De esta forma podemos aceptar la fidelidad de la mayoría de las versiones que hubo y que las que tenemos hoy, siempre y cuando sean traducidas fielmente. Ahora no sé con las nuevas tecnologías, pero hace 15 años atrás se demoraban 10 años en traducir toda la Biblia 2 personas. ¿Sí? Así que tengamos que confiar en nuestros hermanos que hacen estas traducciones, pero también confiemos en que Dios está detrás de esto. Tenemos el privilegio de tener la Biblia en diferentes versiones. Tenemos que leerla. Pero si aún no la has leído, te invito a que lo hagas. La primera vez que leí la Biblia fue una versión 1909, una versión bastante antigua. Pero bueno, confiemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a leer la Biblia? ¿Y cómo la vas a leer? Como esa carta que un padre expresa amor buscando lo mejor para nosotros porque Él quiere salvarnos y darnos vida abundante. Estamos llegando al final del programa, nos estamos quedando sin tiempo, pero queda clarísimo el mensaje de Walter, así que muchas gracias por la reflexión también a Alberto en esta oportunidad, por los comentarios y reflexiones, a todos ustedes por la sintonía. Los invitamos a comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por WhatsApp 0059899000540 y nos pueden buscar en Facebook, allí ponen @llamadaweb.org y nos identifican como Llamada de Medianoche Uruguay con el logotipo en verde. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.